El peso mexicano, un animal con vida propia. Muy difícil de predecir hacia dónde se mueve, y más ahora que vivimos en tiempos en los que la incertidumbre es la nueva normalidad. Son las palabras de Jessica Roldán, economista en jefe de casa de bolsa Finamex, que suele estar en el podio de los mejores pronosticadores. Su pronóstico de cómo cerró el peso frente al dólar en 2023 fue de los más atinados. Además, tuvo previamente una larga carrera en Banco de México como investigadora y jefa de la unidad de análisis de la política monetaria. Ella dice que en estas elecciones presidenciales aún todo está por verse en torno al comportamiento de la moneda mexicana. La cuestión es saber si está o no en un nivel saludable. Hoy me acompaña en Sorbo Electoral, el espacio de La Estrategia del Día podcast para analizar las elecciones desde la perspectiva económica. Para entrar un poco en calor, me gustaría que me platicaras cuál es el papel de las divisas en una jornada electoral, cómo se comportan y qué hay que vigilar en torno a su desempeño. Bueno, pues sobre todo hay que vigilar el nivel de volatilidad que tienen estas divisas. Evidentemente el ruido que genera una elección, la incertidumbre que hay, sobre todo pues en los meses previos y días previos, pueden generar movimientos en las monedas, y eso hace que pues todos estemos muy atentos a cómo se mueven distintos indicadores, en particular el de la volatilidad. Se sigue mucho el indicador de la volatilidad implícita, que básicamente es una medida de lo que se espera que un tipo de cambio se mueva a un plazo determinado. Y me imagino que hay mercados en donde se vigila más cierto tipo de cambio que en otros, pero por ejemplo, ahora que en el mundo este año hay elecciones en más de 70 países, ¿dónde están tus ojos o los ojos de los analistas, de los inversionistas cuando se trata del mercado de divisas? Bueno, pues evidentemente yo, analizando México, mi foco principal es qué le está pasando al peso mexicano, y evidentemente también pues va a ser muy relevante ver cómo las elecciones en Estados Unidos hacia la segunda mitad del año van pues moviendo a el resto de las monedas, México incluido, por supuesto. Me interesa mucho que nos vayamos un poco hacia atrás, porque ahora que mencionas esto de la volatilidad implícita, tú dices que normalmente los comportamientos que podían ser atípicos quizás se ven antes o después de la elección, ¿no? Pero ¿qué hay durante todo el proceso electoral? Y además, ¿cómo se ha comportado el peso mexicano en otros periodos de la historia moderna de México? Si nos remontamos, por ejemplo, a la primera alternancia, que fue en el 2000, cuando ganó el expresidente Vicente Fox. Si tú pudieras hacerme como un recuento de cómo en el periodo de la elección de Fox, luego con Calderón, luego con el expresidente Peña Nieto, y así nos vamos, ¿no? ¿Cómo fue ese comportamiento del peso? Pues mira, justo lo que podemos hacer es ir a analizar los distintos periodos y de ahí sacar comportamientos habituales del tipo de cambio y de su volatilidad durante esos episodios. Uh-huh. En particular para la elección de la alternancia, la de Fox, había pocos datos, o hay pocos datos sobre volatilidad implícita. ¿Por qué? Porque el mercado cambiario, el del peso en particular, no era tan profundo como lo es ahorita. Estas volatilidades que al final son activos financieros derivados, no estaban tan en uso, en particular para México. Entonces hay poca información con respecto a esa volatilidad. Pero lo que sí vimos pues, fue una depreciación que, respondía a esta incertidumbre que había previo a las elecciones. Y en general lo que sucede, y te voy a decir qué pasó en esa elección en particular, pero esto se puede mapear prácticamente a cada una de las elecciones a partir del 2000, es que el tipo de cambio al inicio del año tiene un comportamiento que no está relacionado con el proceso electoral, y aproximadamente 3 meses antes de que sea el día de la elección, se empieza a ver una tendencia de depreciación. Uh-huh. Esa tendencia puede ser más o menos marcada dependiendo de la coyuntura. Por ejemplo, en particular, en la última elección presidencial fue bastante marcada, y esa volatilidad y esa depreciación que se ve en la cifra, en el tipo de cambio, tiende a desaparecer inmediatamente que se conoce el resultado. Entonces lo que vemos es una trayectoria ascendente, de depreciación. Pasa el día de la elección y generalmente lo que sucede es que el tipo de cambio se normaliza. Cuando nosotros traducimos eso a volatilidad, ¿cómo se ven las volatilidades? Recordemos que dije que la volatilidad implícita mide la expectativa de variación del tipo de cambio a un tiempo determinado. Entonces eso significa que hay volatilidad implícita de aquí a una semana, de aquí a un mes, de aquí a 3 meses, a 6 y así sucesivamente. Entonces en el caso de las elecciones en México, lo que hemos visto es que
previo a las elecciones, y normalmente es entre 3 y 2 meses previo a las elecciones, esa volatilidad empieza a aumentar a todos los plazos. Es decir, tanto para una semana como para un mes, un año. Evidentemente es más marcada en el corto plazo, ¿no? Si, por ejemplo, si estoy parada 2 meses antes de la elección, se ve un incremento claro del instrumento que corresponde a esos 2 meses. Si estoy parada un mes antes, se ve un incremento en ese activo correspondiente. Una semana antes se ve el salto en la volatilidad implícita de una semana, y luego de eso toda la curva de volatilidad tiende a bajar. Eso significa que lo que observamos normalmente en las elecciones alrededor del comportamiento del tipo de cambio está asociado a la incertidumbre que tienen pues, los participantes del mercado en torno a qué va a suceder con el resultado de la elección, y una vez que se sabe quién ganó y se sabe qué viene hacia adelante, al menos por lo que ha dicho en su campaña, ese ruido desaparece casi en su totalidad. Vámonos a la siguiente elección, que fue la del 2006, cuando el presidente López Obrador perdió por un margen muy, muy mínimo frente al expresidente Felipe Calderón. Ahí cómo se comportó, porque yo creo que fue cuando hubo la mayor incertidumbre, o sea, más que en otros periodos, ¿no? Porque también mencionabas que con el expresidente Peña Nieto, no sé si te referías a cuando ganó el presidente López Obrador, donde se vio la mayor volatilidad. ¿Cuál fue ahí el comportamiento o a qué se debió? Pues mira, en particular en la elección de 2006, de hecho, el comportamiento fue mucho menos acentuado. Con todo y lo que estaba pasando en el entorno político. Sí, o sea, vimos el mismo comportamiento o el mismo patrón, que era que la volatilidad subió. De nuevo, tiende a subir hacia todos los plazos, muy cercano, tiende a empinarse esa curva de volatilidad, lo que significa que la volatilidad de corto plazo es mucho más fuerte en torno a qué va a suceder. Y una vez pasado eso, hay una tendencia a la apreciación. En realidad, los montos, digamos, los montos de las depreciaciones, los porcentajes pueden variar un poco, pero en general es algo que pasa en cada elección. Hay elementos, por ejemplo, relevantes o interesantes. Te voy a contar, por ejemplo, en la del 2012, en la elección de Peña Nieto, cuando uno va siguiendo, por ejemplo, las encuestas, había una ventaja muy clara por parte del PRI en las encuestas presidenciales. Las encuestas o los números a favor de López Obrador estaban significativamente, era como el segundo lugar, pero venían significativamente abajo. Y en algún momento de la contienda, ese margen se empalmó, y entonces al final era prácticamente un debate, un empate técnico. Ajá. Entonces en ese momento hubo un incremento en la volatilidad y un incremento, cierta depreciación. Y eso se revirtió incluso un poco antes del día de la elección, en cuanto las encuestas empezaron digamos, en cuanto el empate técnico que se había en las encuestas desapareció. Entonces sí es importante señalar que justo en los periodos de elección, el tipo de cambio yo creo que es el activo financiero que más responde a lo que está pasando día a día, y bueno, pues ya veremos qué sucede en estos meses. Exacto, ¿no? O sea, ¿qué esperar ahora? Porque además el contexto en el que está navegando ahorita el peso mexicano quizás es muy distinto a otros periodos. A ver, venimos de 12 meses, o corrígeme si me equivoco, en donde a la moneda mexicana se le está viendo con una fortaleza imparable. O sea, nada debilita al peso mexicano. Pero ahora que mencionas este periodo de los 3 meses, ¿no? Que es justamente empieza marzo, sí empezamos a ver cierta volatilidad ya en el peso mexicano. Y ya ves estos rebotes que ha tenido en la depreciación, pero luego como boomerang, ¿no? Regresa otra vez a los niveles de 16. Esta semana creo que otra vez subió un poquito al piso de los 17, etcétera. Pero además traemos una narrativa en donde se ve buenos indicadores, ¿no? Pero también, por otro lado, hay la perspectiva de que el crecimiento se va a desacelerar hacia el segundo semestre del año. Tienes una tasa real alta y además la elección. También hay otros que dicen que el mercado no está en las elecciones de México, honestamente, ¿no? Que si el peso se mueve es por otras razones. Pero ¿cuál es tu lectura entonces? Pues mira, tocaste muchísimos puntos muy relevantes y súper interesantes. Y es cierto que si bien sí encontramos un patrón claro previo a las elecciones para el caso del comportamiento del peso mexicano, también hay que, el contexto en el que nos vemos, sobre todo el contexto global, también importa mucho. Uno de los hechos es que
el peso mexicano probablemente es de las monedas que más afectada se ve por contexto, por el entorno global. Entonces, cualquier episodio de riesgo, de recalibración de expectativas en torno a política monetaria, como lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en el caso de la Fed, son relevantes. Ahora, también, como tú ya lo señalaste, venimos de un cierto periodo en el que el peso es imbatible. Si nosotros vemos las estadísticas, pues prácticamente desde 2022 el peso se ha apreciado alrededor de 15-18% y es la única moneda que se ha apreciado, en contraste con todas las monedas de la región y en contraste incluso, creo que en este episodio que señalo, las únicas monedas que realmente han ganado en cuestión de rendimientos es el franco suizo y me parece que el dólar de Singapur, ¿no? Pero realmente el comportamiento del peso mexicano ha sido extraordinario. Entonces, ¿qué va a pasar o qué hemos visto? Y déjame, en concreto, este año en particular ha sido un año malo para las monedas. Si nosotros vemos, y como ya dije, desde 2022 la apreciación ha sido muy significativa. No por algo le hemos llamado el superpeso y hay veces el hiperpeso. Pero que hay quienes dicen que exageramos, ¿no? Sí, probablemente, dependiendo de cómo, sí. Justo depende de la coyuntura, ¿no? Pero entonces lo que hemos visto es que en general el dólar se ha fortalecido a lo largo del año. Entonces, cuando uno ve, pues, qué ha pasado, o sea, el saldo de lo que hemos vivido en estos 4 meses que llevamos, vemos que todas las monedas de economías emergentes e incluso monedas, pues prácticamente todas las monedas relevantes, ¿no? Que se tradean de manera pues sustancial en el mundo, han perdido contra el dólar. Eso está asociado en parte a esta tendencia de fortalecimiento que tiene el dólar y que tiene que ver tanto con los cambios en las expectativas de qué va a hacer la Reserva Federal. Nada más para darte un dato, a principio de año se estaba esperando que la Reserva Federal bajara 25, o sea, en recortes de 25 puntos base alrededor de 6 veces. Y hoy por hoy ese recorte es tal vez 1, máximo 2. Entonces, o nada en ciertos días, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, dado pues la importancia, la relevancia de las acciones de la Reserva Federal y de que pues fija hasta cierto punto la tasa libre de riesgo del mundo, pues eso ha generado un cambio importante en el comportamiento de los tipos de cambio. Ahora, no todo el año ha sido malo. A principio de año, enero y febrero, venía una tendencia relativamente buena en la que la volatilidad había disminuido, en la volatilidad de las monedas a nivel global y en particular para emergentes, y realmente todo empezó a descomponerse por ahí de marzo, en donde ese buen comportamiento se detuvo, y sobre todo en abril, en donde hubo una reversión bien importante, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, el peso ha perdido todas las ganancias y toda esa apreciación que habíamos visto a lo largo del año, y eso viene sobre todo con su comportamiento del mes de abril. Entonces, ahí es donde estamos parados. Hay que entender, ahora regresando a la pregunta original, que pues estamos viviendo un momento en el que la volatilidad se ha incrementado mucho a nivel global. Evidentemente, el peso está siendo afectado y entonces lo que podamos ver hacia adelante pues también puede estar influido por lo que está sucediendo a nivel externo. Una cosa que es un hecho en esta elección en particular es que no hemos visto todavía un salto importante en la volatilidad que nosotros estemos asociando al proceso electoral. Más bien lo que hemos visto, creemos que está asociado a elementos externos. Y entonces, pues ya que estamos prácticamente en la antesala del día de la elección, hay que ver si pues eso que no habíamos visto del comportamiento habitual empieza a entrar en efecto y empezamos a ver incrementos de volatilidad, hay hasta cierto punto incrementos en el nivel del tipo de cambio. Cuando nosotros revisamos las últimas 4 elecciones, la depreciación promedio previo al día de la elección es de alrededor de 7.6%. Entonces, si nosotros mapeamos a los niveles actuales, eso nos estaría llevando a niveles pues, más cercanos, por ejemplo, a 18, que de nuevo esperaríamos que se revirtiera pues inmediatamente después del proceso electoral. Y tú mencionabas el promedio, pero ahorita realmente no se está viendo ningún tipo de nivel de depreciación de ese tamaño, ¿no? De ese calibre. No, lo que hemos visto es más limitado, pero por ejemplo en abril
por fenómenos que no creemos que tienen que ver con el proceso electoral, la depreciación fue de 4%. Entonces, pues ahí bajita la mano ya te llevaste la mitad o un poco más de la mitad del promedio de lo que se ha depreciado en elecciones previas. Entonces, de nuevo, el comportamiento, pues, o sea, el tipo de cambio es un animal con vida propia y el comportamiento, pues, tiene que haber mucho cuidado en asociar movimientos del tipo de cambio a un fenómeno en particular, porque la verdad es que los determinantes de sus fluctuaciones son bastantes, ¿no? Y han cambiado a lo largo del tiempo y la importancia de cada uno de esos factores tiende a cambiar también. Ahora, déjame nada más tocar un último punto que tú decías que parecía que los inversionistas o había gente que decía, pues esta elección en particular en México, pues es casi que un evento que no existe o que no es relevante para los mercados financieros. Sí, que el mercado no le está prestando atención. Ajá. Fíjate que, o sea, nosotros hablando con clientes institucionales, locales y extranjeros, hemos notado esa idea, sobre todo de parte de los clientes extranjeros, en donde dice la elección en México, no porque no importa, es por como no hay nada que en el camino podría generar un riesgo adicional al que ya está incorporado en el mercado. Entonces, no va a haber sorpresas que a mí me hagan estar como inversionista internacional más preocupado o más que me obliguen a estar más al pendiente. Sobre todo pensando que además viene la elección de Estados Unidos también de la mano. Entonces, sí es cierto que muchos clientes señalan que esta es una elección que va a generar menos ruido. Yo creo que todavía está por verse, faltan varias semanas y sabemos que en poco tiempo las cosas cambian y pues puede haber elementos que generen o hagan que esta volatilidad pues repunte. Y que ese repunte se mantenga o aún así si sucediera algo extraordinario, ¿no? En torno al tipo de cambio, ¿aún así regresaría a los niveles que estamos viendo ahora? Yo considero que sí. Y eso porque lo hemos visto, uno, a lo largo de la historia, y dos, porque hay otros elementos del tipo de cambio fuera del ruido electoral que también son importantes y que pues ahí se mantienen latentes. Entonces, varios elementos apuntan a que el tipo de cambio en general se va a mantener en niveles relativamente fuertes y pues ya esperaremos a ver qué pasa con la elección estadounidense. Nosotros prevemos que va a haber también volatilidad importante asociada a ese episodio electoral y pues después de eso, y una vez que el polvo se desvanezca, podremos volver a pensar solo en los determinantes pues más, digamos, fundamentales, ¿no? del comportamiento. Me encanta que dices que el tipo de cambio es un animal con vida propia. Y además, esto me hace pensar que realmente el peso, porque cómo les encanta a los periodistas luego preguntarles a los analistas, a ver, ¿cómo ves al tipo de cambio al cierre de año? Y cómo queremos el número, ¿no? Pero creo que ya no es tan predecible hoy por hoy, ¿no? Decir en qué nivel se ve al peso mexicano. Obviamente están las estimaciones al cierre de año, etcétera. Pero dar un número así tan certero, pues ya no es, lo hemos visto, ¿no? Como incluso, sobre todo en los años posteriores a la pandemia, se veía cierto nivel de depreciación, sobre todo, ¿no? Y al contrario, o sea, es una apreciación que nadie se esperaba y entonces empieza a hablar del Mexican Moment, que es el nearshoring, el peso fortachón, ahora sí, ¿no? En todo el superpeso, en toda su expresión. ¿Tú qué piensas realmente? Pues mira, pronosticar el tipo de cambio siempre ha sido un gran reto y es prácticamente imposible, ¿no? O sea, entre economistas lo que decimos es que el tipo de cambio es pues prácticamente es un proceso aleatorio, ruido blanco y puede ir para arriba, puede ir para abajo y también decimos que cualquier persona que pueda apreciar el tipo de cambio ya no estaría trabajando, ¿no? Entonces, pues sí, es una variable particularmente difícil de predecir, sobre todo porque además de factores estructurales o de los factores, digamos, macro que influyen en su cotización, pues existen estos elementos de riesgo. De nuevo, el tipo de cambio es la variable probablemente que más fluctúa ante cambios en el sentimiento de los mercados financieros locales, globales, ante eventos de riesgo. Entonces es muy difícil, evidentemente, pronosticar pues qué va a suceder en cada momento del tiempo, ¿no? Entonces sí es difícil hacer pronósticos. De todos modos, estamos en ese negocio de hacer pronósticos, tenemos que hacer pronósticos. Y déjame adelantarme, y nosotros en concreto creemos que el tipo de cambio va a cerrar a niveles alrededor de 17.50 este año. Si tú lo has visto en estos últimos días, ha estado alrededor de 17 pesos por dólar, entonces eso significa que esperamos una depreciación de 50 centavos. Ahora, eso no significa que el comportamiento sea lineal.
como ya dije, podemos previo a la elección ver más volatilidad y asociado hay una depreciación, e incluso en las elecciones de Estados Unidos es donde creemos que probablemente esté la verdadera acción, y antes de llegar a esos niveles de 17.50 pueden pasar muchas cosas hacia arriba e incluso hacia abajo, ¿no? O sea, vimos que a mediados de marzo el tipo de cambio llegó a 16 pesos con 30 centavos, que no se había visto en muchísimos años. Entonces, creo que este entorno lo único que sabemos es que este entorno de volatilidad, de incertidumbre, no va a cambiar, y que por ende, pues, digamos, los rangos en los que el tipo de cambio va a fluctuar o puede fluctuar durante el año son bastante amplios. Eso es en estos momentos y lo que se espera para ya el segundo semestre, ¿no? Que como tú dices, se puede volver a las aguas tranquilas de junio hasta noviembre, y en noviembre otra vez ahí sí se ve una tremenda volatilidad, que pues ya está más cerca al cierre de año, y pues probablemente por eso cierren ese pronóstico que tú traes, ¿no? De 17.50. Pero ahora, rápidamente, si tú pudieras hacer una lectura de cómo se comportó el peso en los últimos años, ahora que estamos a punto de cerrar el sexenio, ¿a qué atribuyes su comportamiento, sus niveles altos hasta cierto momento del sexenio, sobre todo en los tiempos de la pandemia, luego ahora, sobre todo con el entorno del nearshoring? ¿Cómo le va al superpeso mexicano, y que tanto presumió el presidente López Obrador, y que claramente le sirvió para su narrativa sobre el buen desempeño de la economía mexicana, que obviamente para nada, lo sabemos muy bien, está ligado con una acción del gobierno, sino por factores externos y todo lo que ya mencionamos? Sí, esto es multifactorial, ¿no? A ver, esta es una pregunta súper interesante y es muy importante hacer como un recuento que ha pasado en los últimos años. Déjame empezar por un hecho. Uh-huh. Del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, el peso mexicano se ha apreciado alrededor de 20%. Esa apreciación, de nuevo, ya lo dijimos, es sin precedente. No la hemos visto en la historia moderna de México nunca. Sí habíamos visto periodos de apreciación en los que había apreciaciones de 8%, 10% en algunos momentos en el tiempo, y esas apreciaciones eran temporales, duraban entre 6, 11 meses, etcétera. Pero esta apreciación, sobre todo a partir de mediados de 2022 que hemos visto, es la más duradera y además la más contundente, por mucho, ¿no? Entonces, digamos, tratemos de desmenuzar qué ha pasado. Desde mi perspectiva, hay como 3 grandes episodios en el comportamiento del tipo de cambio durante los últimos casi 6 años, ¿no? Uno tiene que ver con, digamos, hablemos del primer año de esta administración casi, que es 2019, y de nuevo voy a meter aquí muchas ideas porque justo hay muchos temas que considerar. Adelante, porque queremos entender todos qué pasa con el peso. Déjenme incluso ir un poquito antes, a la elección. La elección, la última elección presidencial, gana López Obrador. Luego de que gana López Obrador, el primer, digamos, mensaje que emite es tomado por los mercados como un mensaje muy positivo, bastante, le llamamos market friendly, amigable con el mercado, etcétera. Y entonces, inmediatamente después de la elección hay un rally importante, el tipo de cambio se aprecia. Y así está prácticamente lo que resta casi, o sea, por los siguientes 3, 4 meses, hasta que por ahí de octubre, ojo, esto es todavía previo a que el presidente López Obrador tomara posesión, empieza a haber mucho ruido. Y esto es asociado al hecho de que pues empieza a haber estas noticias de que va a haber una consulta para ver si el aeropuerto se cancela o no se cancela. Entonces esto fue por ahí de octubre, ¿no? Sí. La toma de posesión fue el 1 de diciembre. Entonces, básicamente la segunda mitad de octubre y noviembre fue un plazo en el que hubo mucha volatilidad, en el que el tipo de cambio se depreció bastante. Números más, números menos, el tipo de cambio alcanzó niveles de alrededor de 20 pesos con 50 centavos. Y justo ahí es donde entra el nuevo gobierno. Entonces, si bien entra en un nivel específico y esta apreciación de 20% que te dije está asociado a punta, ¿no? De lo que hemos visto, hay que pensar que antes el tipo de cambio había estado un poco más bajo y que, digamos, esta administración empezó con un tipo de cambio peor y eso fue asociado a todo este ruido que ya comentamos. Entonces, de hecho, si quito ese ruido, por ejemplo, y entonces me centro nada más en, bueno,
cómo estaba inmediatamente después de conocer la noticia del nuevo presidente. Hasta ahora, esa apreciación de 20% que te dije se reduce a una apreciación de 12%. Entonces hay que entender que el punto inicial de esta administración fue un punto relativamente malo, ¿no? Uh-huh. Ahora, una cosa que que puede sorprender a propios y extraños es que pues para enero de 2019, a tan solo pues un mes y piquito de la nueva administración, toda esa depreciación que había habido prácticamente desaparece. Y entonces el nivel del tipo de cambio vuelve a regresar a lo que habíamos visto este periodo como de romance, ¿no? Luego de las elecciones. Y eso tiene un nombre y apellido, que es la Reserva Federal. Okay. En ese momento estábamos viendo que la Reserva Federal continuaba haciendo un ciclo de apretamiento, pues por primera vez desde la crisis financiera global, cuando prácticamente la tasa llegó a cero. Uh-huh. Entonces fue un proceso bastante difícil de subir la tasa, llevó a lo largo de muchos años, hubo bastante ruido en el camino, y en ese momento, en 2018 en concreto, la Reserva Federal se encontraba, digamos, ya en la última etapa de esa subida de tasas de interés. El mercado, los participantes del mercado estaban, de hecho, preocupados porque sentían que los niveles de tasas ya eran bastante altos. Los números de actividad en Estados Unidos tal vez no estaban saliendo tan bien. Estábamos a la mitad de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, entonces había cierta percepción de riesgo, era un entorno al que los inversionistas no estaban acostumbrados, digamos, de riesgo alto, inusual. ¿Y en México cuál era la tasa en ese momento? En México la tasa también estaba incrementándose. No me sé el número exacto, pero la tasa también estaba incrementándose porque parte del ciclo de apretamiento. Fed, claro. Sí, había que seguir al Fed y parte del ciclo de apretamiento que, ojo, México había empezado un poco antes, estaba ya pues en curso, ¿no? O sea, digamos que todo esto, estamos hablando prácticamente de un año antes de la pandemia. Entonces estábamos con tasas altas en Estados Unidos, tasas altas en México, incluso México seguía subiendo todavía tasas y ¿qué es lo que sucede? Que la Fed a finales de 2018 anuncia que ya no va a subir tasas y se empieza a correr esta idea en el mercado de que incluso podría empezar a bajar en algún momento. Eso fue prácticamente un parteaguas para el apetito del mercado, para el sentimiento, y justo como estamos viendo ahorita tanta volatilidad por la calibración que está viendo de las acciones de política monetaria de la Fed, empezó a pasar eso en 2019, pero del sentido contrario, ¿no? Claro. Entonces, o sea, no era un mensaje hawkish, era un mensaje dovish. Entonces, por el contrario, pues ahí lo que sucedió es que pues hubo un debilitamiento, digamos, en general del dólar, que favoreció a muchas monedas emergentes, incluido el peso. Claro. Entonces, esos mejores niveles a los que entramos y básicamente que prevalecieron durante 2019 están asociados mucho a este sentimiento. Si nosotros vemos el comportamiento del peso y lo comparamos con el comportamiento del real brasileño o incluso del rand sudafricano, son bastante similares. Entonces, esto no fue un tema México exclusivamente. De hecho, por ahí, si te acuerdas, a mediados de año estuvo esta amenaza de que Trump iba a poner aranceles, etcétera, que nos trajo un periodo corto de depreciación y volatilidad, pero todo estuvo básicamente tranquilo. Esa fue la primera gran fase, digamos. Okay. ¿No? Luego viene la pandemia con unas depreciaciones gigantescas. El tipo de cambio alcanzó en promedio niveles de 25 pesos por dólar. En el intradía llegó a cotizar en 26, ¿no? La depreciación fue, me parece, como 35% altísima. Esto fue evidentemente un fenómeno generalizado. Y hubo mucha incertidumbre por mucho tiempo. Y, digamos, el primer gran rally del peso mexicano luego de eso, y que fue, de nuevo, generalizado, aunque probablemente el peso mexicano lo hizo mejor, ¿no? Fue esta noticia de que ya estaban más cerca las vacunas y ya se iban a empezar a ver como algún calendario pronto de cuándo empezar a vacunarse. Estoy hablando de septiembre del 2000. Ahí vimos una 2020, ¿no? Del 2020. Finales de 2020. Sí. Hay una apreciación importante de todas las monedas. México es de los que mejor se comporta. Y pues prácticamente toda esa normalización luego de estos choques sin precedentes se van dando pues en los años subsecuentes y hasta 2022, yo diría. 2020, o sea, entonces fue 2020, 2021 y parte del 2022. Esa es la segunda gran etapa, de nuevo, en donde el tipo de cambio el movimiento estuvo muy asociado
a fenómenos externos y además fue muy compartido con otras monedas. Ahora vamos ya a esta última etapa, que es la etapa que yo llamaría del superpeso. Fue una montaña rusa, la verdad, ha sido, este sexenio, sí, ha sido, pues de nuevo, creo que el tema es que vivimos en tiempos en donde la incertidumbre es la nueva norma. Entonces, pues eso implica que hay mucha más volatilidad y fluctuaciones en los activos financieros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esta última etapa? Varias cosas. Y esas están asociadas más a esta idea de México se ve bien en la foto versus otras economías. En primera, yo creo que el determinante más importante es el de las tasas de interés. El diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, recordemos que pasó la pandemia, en la pandemia hubo reducciones bien importantes de tasas sincronizados, y después de eso empezó a estar el problema de, ojo, la inflación viene y viene fuerte, y primero era temporal y después era más permanente. Y hay que recordar que las economías emergentes empezaron a subir tasas de interés antes que Estados Unidos, mucho antes, ¿no? Brasil empezó, México le siguió empezó, casi enseguida. Entonces ya traíamos un momento de incrementos de tasas. Y también es importante señalar que esos incrementos de tasas a lo largo del ciclo fueron bastante agresivos. Entonces, el diferencial de tasas empezó a subir entre México y Estados Unidos y en 2022 fue cuando alcanzó el nivel máximo, que fueron 600 puntos base entre, de nuevo, la tasa de referencia de Banco de México y la de fondos federales de la Reserva Federal. Creo que ese fue el momento clave, ¿no? Porque si bien también otros diferenciales de tasas estaban muy altos, en el caso particular de México ese diferencial pues alcanzó máximos, pues digamos, de la historia moderna, ¿no? Entonces, y además no solamente alcanzó esos máximos, sino que se mantuvo ahí por un tiempo bastante prolongado. Creo que ese fue el primer gran detonante de la fortaleza del peso. Como ya te dije, está esta historia de que México se ve bien en la foto. ¿A qué me refiero con eso? No es solo el diferencial de tasas de interés, es el hecho de que con todos los matices que uno pueda dar, ¿no? Y con todos los asegúnes, la postura fiscal en México fue muy diferente al de otras economías emergentes y entonces las métricas fiscales en la que normalmente los inversionistas se fijan estaban mucho mejor que las métricas de otras economías emergentes. Nunca hubo un desbalance importante en las cuentas externas, ¿no? La economía mexicana, digamos, siempre está o tiene un historial amplio de apertura comercial, ¿no? Entonces tenía ese pilar, digamos, andando, estaba el pilar de la fortaleza, la autonomía Banco Central, etcétera. Y es lo que los inversionistas más le aplaudieron al gobierno, ¿no? La buena disciplina que llevaron a cabo. Sí, y de nuevo, o sea, podemos llamarla disciplina entre comillas, okay. Y de nuevo, puede tener muchos matices, pero pues aquí el hecho es que esas métricas fiscales se siguen viendo y durante mucho tiempo se han visto mejor que el resto. Y entonces esa postura relativa más fuerte ha detonado, desde mi punto de vista, esta fortaleza del peso. Entonces vimos una tendencia de apreciación sostenida que está, o sea, que tiene otros temas relevantes en el camino, el hecho de que las remesas pues básicamente se duplicaron como porcentaje del PIB en ese periodo, el hecho también de que los flujos por la reactivación económica, los flujos de dólares a la economía por turismo, por ejemplo, también se incrementaron mucho. Creo que otro elemento principal, y ya lo mencionaste tú, es pues esta llegada de la idea de que el nearshoring o este proceso de reconfiguración a nivel global puede favorecer mucho a México y entonces, en general, todas estas buenas métricas versus otros nos tienen, desde mi punto de vista, donde estamos. Y otra vez, como eso probablemente no, o la mayoría de esos elementos no cambien en el corto plazo, sigamos viendo un peso relativamente fuerte. Entonces, ¿podríamos hablar de que hay o no una burbuja? Por lo que escucho decirte, no. O sea, realmente son diversos factores los que tienen hacia la moneda, pero no hay quienes, o sea, sí hay quienes han dicho que se trata de una burbuja y que en cualquier momento va a reventar y entonces viene la superdepreciación. Fíjate, Jimena, que esto es interesantísimo lo que tocas y es muy relevante porque todo el mundo escuchamos, bueno, el peso está sobrevaluado, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Y bueno, si yo fuera un banquero central prominente de México, hace tiempo,
lo que hubiera respondido es, los activos financieros no hay sobrevaluación y subvaluación de los activos financieros, ¿no? Uh-huh. El valor que tiene un activo financiero es por el que se transa en el mercado, y si hay gente dispuesta a vender y a comprar a ese precio en particular, pues ese es el precio y ese es el valor del activo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren todas estas pláticas de sobrevaluación o subvaluación? Déjame ponerlo un poquito distinto. Existen elementos estructurales, fundamentales, que te hacen pensar dónde tendría que estar el tipo de cambio, cuál es un nivel saludable, uh-huh, que es acorde con la estructura de la economía, con su tamaño, con pues sus ganancias de productividad o etcétera, ¿no? Y de ahí se desprenden todos los pronósticos, ¿no? Que vemos. Exactamente, y bueno, pues alrededor de eso puedes hacer modelos, no alrededor de otras cosas. Pero además de eso, existen primas por riesgo que te pueden incrementar o disminuir el precio de un activo, y está más asociado a algo que es básicamente el sentimiento de lo que el mercado o los inversionistas tienen alrededor de cierta moneda, en particular que estamos hablando del tipo de cambio. Entonces, hay elementos estructurales que han apoyado, de nuevo, esta fortaleza, pero probablemente también parte del nivel que tenemos tan fuerte está asociado a estas perspectivas o buenos sentimientos, ver a México con buenos ojos, ¿no? Ahora, entonces, cuando hablamos de subvaluación, sobrevaluación y si el peso está caro, etcétera, más bien a lo que yo creo que muchos nos referimos es así, el tipo de cambio en nivel actual está cerca o no de ese nivel fundamental. Uh-huh. Si tú me preguntas eso, la respuesta es, yo creo que el tipo de cambio está demasiado fuerte y que ese nivel fundamental en el que es saludable, dado la economía, la estructura de la economía, en el que debería fluctuar, está más cercano al rango entre 18 y 18,5. Entonces, una de las cosas que hemos observado es que una parte importante, probablemente lo que mueve el tipo de cambio en este momento, está asociado a las apuestas a favor del peso que hay en los mercados internacionales. Esto ya se ha repetido mucho, pero nada más déjame decirlo, México es la moneda, el peso, es la tercera moneda más traída de economías emergentes, luego de la moneda china y la moneda india. Uh-huh. No nada más eso, alrededor del 80% de las transacciones que se hacen con el peso mexicano diario, que ascienden alrededor de 14,000 millones de dólares, uh-huh, se realizan fuera de México. Y en México se realiza ese 20%, y ese 20%, casi el 60%, alrededor del 60% son derivados, ni siquiera es el spot, o sea, no se está transando dólares, sino solo la expectativa de qué va a pasar con el peso. Entonces, hay un montón de especulación y de apuestas, digamos, alrededor de la moneda. Entonces, dado que eso puede estar influyendo en los niveles actuales del tipo de cambio y son cosas que cambian muy rápidamente, el hecho de que el tipo de cambio se encuentre en un nivel que está lejano a ese fundamental es preocupante porque esas reversiones pueden darse muy rápidas, como lo hemos visto recientemente. Entonces, de ahí es que viene, desde mi punto de vista, o como yo lo entiendo, esa historia de la sobrevaluación y la subvaluación. Uh-huh. Entonces, nos gustaría ver el tipo de cambio un poco más alto porque pensamos que ese es más saludable para la economía y es acorde a la economía, sí, pero pues también hay estos otros elementos que pueden estar jugando a favor de la moneda, uh-huh, y por eso es importante que pues los eventos en torno a la economía mexicana se vayan dando de manera ordenada para que no veamos esos cambios abruptos que no queremos, ¿no? Claro, y ahora que mencionabas ese nivel de 18 más o menos, o sea, no es entonces algo malo, ¿no? Para que también las personas sepan que está acorde a los otros indicadores económicos, el ver un piso de 18, o sea, no hay nada de qué preocuparse, pues. No, y de hecho algunas autoridades incluso te dirían, es mejor, o sea, qué bueno que hemos visto cierto ajuste, porque el nivel que estamos observando está, mientras más se aleje de ese nivel, digamos, fundamental, uh-huh, que de nuevo es un estimado, ¿no? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pues estamos menos propensos a tener fluctuaciones abruptas que son muy dañinas. Claro. Y por abajo de los 15 ya no verías tú al peso mexicano el resto del año, ¿no? Yo no lo veo, pero tampoco lo veía abajo en 16 de bajos 16 llegó, sí, ¿no? Entonces, en todo nuestro análisis no vemos al tipo de cambio con momentos de apreciación
tan marcados y tan acelerados como los que vimos recientemente. Más bien creo que niveles de 17 bajos van a ser los que van a prevalecer, fuera de estos momentos de ruido electoral. Uh-huh. Y también es importante decir que pues las acciones de política monetaria también deben influir. Si bien, o sea, mientras que se está esperando que la Reserva Federal retrase los recortes, Banxico ya recortó la primera vez, y si bien se espera que los recortes subsecuentes sean muy graduales y que haya pausas en el camino, pues es posible que esta reducción de tasas de diferencial de tasas de interés se manifieste de manera más importante. Entonces, eso en general debería tender a que el tipo de cambio se deprecie un poco más. Uh-huh. O sea, en el momento en el que también la Fed ya decida o mande la señal de que ya va a empezar a bajar las tasas, ahí también podríamos ver otro periodo de volatilidad con el tipo de cambio. Mucho. Y ese va a ser... Más que con la elección de Estados Unidos. Probablemente. Uh-huh. Porque ese va a ser un cambio de posicionamiento de todos los participantes del mercado a nivel global. Y eso va a traer repercusiones importantes para lo que se espera que le pase al dólar y a todas las monedas emergentes. Uh-huh. Y ahora, estábamos hablando de expectativas. ¿Cuál es el horizonte, entonces, para la moneda mexicana en los próximos 12 meses, una vez ya entrado el gobierno? Porque también, según lo que te escucho decir, pues claro que hay decisiones de gobierno que sí pueden generar cierta incertidumbre para luego quizá regresar a niveles en los que estaba. Pero, ¿cuál es tu expectativa ahí? Ya sé que al cierre de año ya tenemos tu pronóstico, pero a los siguientes 12 meses, una vez entrando el nuevo gobierno. Pues mira, creemos, evidentemente también es muy difícil pues tratar de predecir qué va a suceder, ¿no? Y cuál va a ser la discusión en cada momento en el tiempo. Hay elementos que para mí parece que, o sea, a mí me dictan que van a ser importantes, como cuál es el enfoque fiscal que va a tener la siguiente administración, que creo que es importante para mantener acotadas las primas por riesgo en México, y que eso pues puede también afectar el tipo de cambio, etcétera. Pero en general lo que nosotros creemos es que luego de cruzar al cierre de año este nivel de 17.50, al siguiente año puede llegar a niveles más cercanos con el equilibrio, 18 bajos, y entonces en el camino podríamos ver ciertas fluctuaciones, pero estarán acotadas entre ese rango, ¿no? Y en el peor escenario, en donde algo no guste al mercado, ¿cómo se podría comportar el tipo de cambio? ¿Dónde ya no sería saludable verlo? Bueno, evidentemente niveles que estén por arriba de 19 pesos por dólar, por ejemplo, pues ya sugieren que ya estamos del otro lado de este, digamos, de este threshold, ¿no? Entonces, niveles superiores a 19 pesos por dólar, o que nos volvamos a acercar a niveles de 20, etcétera. Sobre todo pensando que estos otros elementos fundamentales se mantienen, de los que ya hablé, o sea, diferencial relativamente fuerte, finanzas públicas que nos están cayendo, ¿no? Y pues vernos mejor en la foto tiene que influir, y si eso prevalece, pues no debería de haber espacio para tanta depreciación. Vernos mejor en la foto. Y ya para cerrar, Jessica, tú decías que en estos últimos 6 años jamás se había visto esta apreciación de 20% del peso mexicano. ¿Podría prolongarse los siguientes 6 años? ¿Podría mantenerse? ¿O será algo que se va a cortar en este periodo? Obviamente el peso no actúa ni vive por sexenios, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿se podría ver entonces una apreciación mayor que supere incluso el récord que se ha visto en la actual administración? Pues mira, solo déjame precisar, esta apreciación que vimos no se había visto prácticamente en todo este siglo, ¿no? Nunca. De nuevo, periodos acotados de apreciaciones moderadas, pero nunca como lo hemos visto en los últimos años. Uh-huh. Aquí juega, o sea, para responder a esta pregunta tenemos que considerar qué va a pasar con ese nivel fundamental del tipo de cambio. Y eso está asociado a cosas mucho más estructurales de la economía. Por ejemplo, si las cuentas públicas son sosteniblemente saludables, ¿no? Que eso es una gran interrogante que todavía se tiene. Otro elemento importante es cuál es el papel de México en sus cuentas externas, ¿no? Qué tanto se tiene que financiar afuera, cómo evoluciona esta idea de nearshoring, que nos puede, digamos, ayudar a tener un equilibrio distinto. Y otro tema sumamente relevante es si va a haber incrementos en la productividad en México que nos haga estar más fuertes,
por todo este fenómeno de reconfiguración de cadena de suministro. Todos esos elementos que hagan que la economía sea una economía con mayor productividad, que tenga mucha más, digamos, inversión y que trabaje en ideas, que sea una economía en donde los beneficios del nearshoring permeen a más sectores de la economía, etcétera, sí te pueden dar ese impulso a que el nivel fundamental sea más bajo, ya se perpetúa a niveles por debajo de 18. Entonces ahí hay una gran interrogante de qué va a pasar. Sí se puede dar. En este momento yo digo que no están las condiciones para pensar en una apreciación que continúe dándose hacia adelante. Tú hablas del mensaje que van a esperar los mercados de la próxima presidenta o presidente, ¿no? El market friendly message. ¿Qué esperarías tú que deba decir la próxima gobernante? Pues mira, no sé qué deba decir, lo que te puedo decir es que creo que los mercados están esperando. Y los mercados están esperando un mensaje en el que pues se dé mucha más definición sobre qué va a pasar con las cuentas públicas, en donde se dé, digamos, una idea de cómo va a ser la convivencia entre el sector privado y el sector público, si todo este fenómeno de nearshoring va a ir acompañado, o sea, va a haber coordinación entre estos sectores. Y creo que pues eso va a ser, digamos, lo principal que podría detonar movimientos en el tipo de cambio luego de las elecciones. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se acaba haciendo. Pero, o sea, inmediatamente después de la elección, un mensaje en el que haya más conciliación, en el que se diga que va a haber esfuerzos de consolidación fiscal, etcétera, podría ser un muy buen mensaje que pues ayuda a que la moneda avance incluso.